Antes de abrir la Biblia, yo sé que hay hermanos que cuando miran lo que sucede en el mundo se preocupan, se alarman, ¿verdad? Ayer, como vieron, en el Oriente se están dando situaciones y esto más que causarnos ansiedad, debe movernos a orar. Pero usted sabe orar por qué. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Y esto debe también tener un efecto en nuestra fe, porque vemos que lo que está escrito es lo que se está cumpliendo. Nos recuerda que la palabra del Señor es verdad. Entonces, más fe debemos tener, ¿verdad que sí? Así que yo le animo a que ore, a que usted pueda estar firme en su fe en el Señor, porque al final, pues de Él somos. Y todo aquel que pertenece al Señor, pues puede estar tranquilo, porque de tal manera Él nos amó, cantábamos, para que estemos con Él. Amén. Hace ya aproximadamente 2 meses que iniciamos la serie Viviendo como Ciudadanos del Reino. Y en el mensaje de introducción yo les animaba a que leyeran los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es donde está abarcado el Sermón del Monte. Y también les animaba a que usted se involucre con este discurso de Jesús, de manera que cuando escuche la prédica del domingo ya usted esté más familiarizado con el tema. Y por la gracia de Dios, cada sermón que hemos recibido de esta serie ha sido un bálsamo para el alma y un desafío a vivir como verdaderos ciudadanos del reino en un mundo caído. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 5. El día de hoy vamos a estar leyendo los versículos 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Damos una bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana. Un saludo muy especial a José, Hani, Fior, Dios les bendiga. Son parte de nosotros, ¿verdad? Y nos alegramos que aquí estén. Mateo capítulo 5, leemos desde el 21 hasta el 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado en tu palabra las instrucciones, los recursos, todo lo que necesitamos para vivir como verdaderos ciudadanos del reino. Pero también tú conoces que en nosotros mismos no somos suficientes. Pero también tú dijiste que dejaría un consolador que nos ayudará. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo te ruego, Señor, que estas palabras que ahora van a ser expuestas, pues tengan un efecto en el corazón, así como tú has determinado. Háblanos, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, nuestro hermano Randy abordó una porción muy significativa del Sermón del Monte, a la cual queremos dar un poco más de énfasis debido a la importancia que reviste para el cristiano. Así que antes de ver la porción de hoy, la cual hemos titulado De la ira a la reconciliación, veamos brevemente el versículo 17. Ahí mismo en Mateo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y este versículo ha sido objeto de estudio por muchos teólogos. En esas cortas líneas se mezclan dos temas esenciales como son la ley y el evangelio. Estas dos palabras, ley y evangelio, son un regalo de Dios. Ambas vienen de Él y tienen que ser proclamadas porque son igualmente necesarias, aunque de manera distinta, porque tienen funciones distintas. Para la ley es imposible lograr lo que solo el evangelio logra. Y para el evangelio es imposible hacer lo que solo la ley hace. La obra de Dios en sus hijos es producida por medio de estas dos realidades. Ahora, el autor Arturo Pérez dice lo siguiente: lamentablemente, el mundo cristiano a través de la historia ha confundido, mezclado y olvidado la distinción vital entre estas dos palabras del mensaje de Dios. Muchos eruditos han afirmado que la ignorancia de la distinción entre la ley y el evangelio es una de las causas de los mayores problemas del pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, como bien explicó Randy la semana pasada, la ley tiene mucho que ver con no pecar, pero la ley también trata de justicia, misericordia y humildad. Pero el problema es que los judíos fallaron en entender que el verdadero foco de la ley siempre han sido tanto las acciones externas como las intenciones internas. Así que el objetivo de la prédica de hoy es que logremos alcanzar una clara comprensión de lo que significa tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que procuremos vivir de una manera piadosa, no solo de manera externa, sino de corazón, y que logremos pasar de un corazón airado a la reconciliación por el poder del evangelio. Vamos a estar viendo hoy por lo menos 5 puntos para lograr estos objetivos. Y quisiera empezar con el primer punto haciendo una pregunta que parece obvia, pero que a veces no entendemos completamente. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? La Escritura utiliza el término ley, en hebreo Torah, para referirse a todo lo instruido por Dios, a las regulaciones del orden moral, civil o ceremonial, y a los escritos del Pentateuco de Moisés. De hecho, en algunos casos se usa el término ley para referirse a los 10 mandamientos. Sin embargo, en este caso nos referimos a la ley en su aspecto teológico. En ese sentido, la ley de Dios se refiere a la palabra del Creador que ha sido comunicada a sus criaturas, demandando obediencia en todo lo que Él ha ordenado. En pocas palabras, la ley consiste en todo aquello que Dios nos demanda. La ley está escrita, Dios ha dicho cómo vivir. Ahora bien, como dice Arturo Pérez de nuevo, la ley demanda obediencia, pero no provee poder para obedecer. La ley condena,
pero nunca perdona. La ley muestra el estándar de conducta, pero no puede cambiar el corazón. De hecho, Pablo advierte en Gálatas 2:16 que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces preguntamos, ¿para qué sirve la ley? Bueno, en su función teológica o pedagógica, la ley lleva al ser humano a la convicción de pecado para hacerlo consciente de la imposibilidad de sus demandas. Entonces, si la ley evidencia mi pecado, me declara culpable, me condena y me maldice, debo preguntar entonces, ¿es acaso mala? ¿Verdad? Porque si la ley lo que hace es evidenciar que yo soy malo, que soy un pecador, que no soy capaz de cumplir con la ley de Dios, ¿es la ley mala? Pablo responde que de ninguna manera, en Romanos 7. La ley es santa, justa y buena. Una vez que descansamos en la gracia de Dios, podemos ver la ley como un regalo infinitamente valioso. Pero antes de verla como un regalo, todos nosotros tenemos un fariseo en el corazón que intenta flexibilizar la ley de Dios. ¿Qué era lo que estaban haciendo los judíos? Especialmente los escribas y fariseos. Ellos querían demostrarle a Dios que eran capaces de cumplir su ley. Y en lugar de confiar plenamente en Dios, intentaron cumplir la ley flexibilizándola, creando más leyes, creando más reglas que ellos sí podían cumplir, por lo menos externamente. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Queremos demostrarle a veces a Dios que sí somos capaces, pero la ley vuelve a demostrarnos que no lo somos. Somos incapaces. Así que lo que necesitamos es una predicación de la ley en su justa dimensión para que revele nuestra culpa, llene nuestras conciencias de terror y nos lleve a la desesperación que nos conduce entonces a desear la gracia de Cristo. Así como la ley me enseña cuán pecador soy, también me apunta a la gracia, me apunta a Cristo. No me deja sin solución. En pocas palabras, la ley es el martillo de Dios que prepara el corazón de piedra para que el evangelio lo convierta en un corazón de carne. Y esto nos lleva a otra pregunta esencial. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? Vimos el concepto de ley. ¿Qué es entonces el evangelio? ¿Y cómo contrasta con la ley? La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas, buena noticia. Note que el evangelio es un anuncio, no un buen consejo. Es la proclamación de las buenas nuevas anunciando que Jesucristo murió y resucitó para perdonar y salvar a los pecadores que se arrepienten. Ahora, mira el contraste entre la función de la ley y del evangelio. Mientras la ley evidencia las transgresiones sin ser capaz de evitarlas ni exonerarlas, el evangelio anuncia el perdón de los pecados bajo la promesa de que en Cristo ya no existen. Mientras la ley estimula el poder del pecado en mí, el evangelio es poder de Dios que me libera del pecado que mora en mí. Mientras la ley demanda amor, solo el evangelio produce la fe que se expresa a través del amor. Mientras la ley representa el ministerio de condenación que me acusa, el evangelio representa el misterio de justificación
que me indulta. Mientras la ley es el ministerio de muerte usado por el pecado para matarme, el Evangelio es el ministerio de vida que me vivifica por medio de Cristo. La ley demanda obediencia, pero no provee poder para obedecer. La ley informa, pero solo el Evangelio transforma. Así que alabado sea el Señor por ambas cosas. La ley de Dios nos ayuda a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra necesidad y a conocer la vida de paz y bendición. Nos ayuda a conocer a Dios porque nos revela específicamente su carácter y sus atributos, su santa voluntad de cómo es Él. Ahora bien, y aquí vamos llegando ya a nuestro pasaje de hoy. El caso es que al igual a como sigue ocurriendo hoy en día a muchos creyentes, los judíos podían caer y muchas veces cayeron en el legalismo, que es la práctica de enfocarse excesivamente en el cumplimiento meticuloso de las reglas y regulaciones externas sin prestar suficiente atención al corazón y a la actitud interna. Y Jesús lo ilustra perfectamente en el pasaje que leímos al inicio. Así que estamos en nuestro segundo punto, cumpliendo la ley desde el interior. Leamos de nuevo los versículos 21 y 22. Si usted cerró su Biblia, ábrala de nuevo. Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras son fuertes, ¿verdad? Jesús está aquí ampliando el alcance de la ley del Antiguo Testamento para ir más allá de la acción física de matar a alguien y abordar también las actitudes del corazón como el enojo y el desprecio a los demás. Él está enseñando que no solo el acto de matar es condenable, sino también las actitudes y emociones que pueden llevar a acciones destructivas. Ahora, los fariseos se sentían satisfechos con cumplir el mandato externamente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir: bueno, yo nunca le he hecho daño a nadie? Yo no he matado, yo no he robado. Yo vivo bien con todo el mundo. Así eran los fariseos. Ellos se sentían bien con todo el mundo. Se sentían satisfechos delante de Dios. Mostraban un aura de santidad que los hacía sentir perfectos. Como es el caso del joven rico, relatado en Marcos capítulo 10, si usted quiere leerlo conmigo, Marcos 10 a partir del versículo 17, llega esta persona corriendo delante de Jesús. Mire lo que dice, Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio,
no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Yo me imagino, imagínense usted esta narración conmigo. Wow, ese joven se sintió súper bien. Se sintió en la gloria. Ya dijo, oh, pues ya yo estoy en el cielo. La cuarta persona de la Trinidad. ¿Por qué? Mire cómo él le dijo, versículo 20. Él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como los aguiluchos, desde chiquitito, ¿verdad? Desde la juventud él se sentía perfecto. Yo he guardado todo esto. Entonces, Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué el cambio? ¿Qué sucedió con este hombre que sentía que había ganado el cielo? Según su propio criterio, desde pequeño él había guardado los mandamientos. El problema es que él se había enfocado en cumplir los mandamientos de una manera externa. Él no había entendido el profundo significado de la ley que incluye amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted le preguntaba a él, de seguro él iba a decir, yo nunca he violado uno de los 10 mandamientos. Pero en ese momento Jesús le está demostrando, el primer mandamiento ya tú no lo has cumplido. Hay algo a quien tú amas, hay algo que tú amas mucho más que a mí. El problema no es tener, el problema es que tu corazón no ama tanto a Dios como tú crees. Esas riquezas son tu Dios. Y algo similar ocurre en este pasaje de Mateo. Como este joven rico, cualquiera puede sentirse satisfecho con saber que no ha matado a nadie. Por lo menos eso lo libra de tener problema ante las leyes de su país. Pero al venir delante de Dios, no hay manera en la que podamos ocultar las intenciones del corazón. Tú puedes tener la mejor reputación delante de todo el mundo, pero habrá manera que te puedas ocultar de Dios. Otras veces yo le he hecho esta pregunta o he hecho este ejercicio, pero con este solo ejercicio yo quisiera que usted se dé cuenta de cuán pecadores somos. Imagínese por un momento que pudiera verse en una pantalla todo lo que cruza por su mente. Solo eso. Solo eso. Si pudiera verse todo lo que cruza por nuestra mente. El caso es que delante de Dios está en esa pantalla, está visible. No hay manera que podamos ocultarlo. Así que mis hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje es que Jesús va más allá de la simple observancia de la ley para abordar las actitudes y motivaciones del corazón. Él enfatiza que no solo el acto de matar es condenable, sino también las emociones como la ira y el desprecio hacia los demás. Jesús está enseñando que nuestra justicia y nuestra moralidad deben ir más allá de lo que está legalmente permitido para abarcar una vida guiada por el amor, la compasión y el respeto hacia los demás.
Dios había dado la ley como expresión de la conducta moral que se debía seguir. Pero los intérpretes enseñaron al pueblo cómo entender los mandamientos de Dios, pero además de eso, distorsionaron la dimensión de los mandamientos, añadiendo sus propias interpretaciones, completándolas con una gran dosis de tradición, producto de reflexiones y consideraciones humanas. Déjeme darle un ejemplo. El mandamiento dice, no trabajarás el sexto día, el día de reposo, el séptimo día, el día de reposo, ¿verdad? Ellos pasaron horas discutiendo qué significa trabajar el día de reposo. Y a partir de ahí inventaron reglas tan ridículas como que si la ropa que tú te vas a poner pesa más de tanto, ya tú estás trabajando. Que si el día de reposo tú vas y alimentas al animalito, ya tú estás trabajando. O sea, llegaron a un extremo y distorsionaron totalmente lo que Dios había enseñado. ¿Y a qué llevó esto? Ellos consideraban, algunos llegaron a pensar debido a estas distorsiones, que la relación con Dios discurrían al margen de las relaciones con el prójimo. Mientras que yo esté bien con Dios, ya yo no tengo ni siquiera el mandamiento de honrar a los padres, como Jesús mismo los denunció. Son hipócritas, porque entonces ustedes dicen, no puedo ayudar a mi papá y a mi mamá porque tengo que dar este dinero de ofrenda para Dios. Cuando en la intención realmente era no darle a sus padres. Y el Señor lo que estaba haciendo aquí era poniendo en evidencia la hipocresía de estas personas. Lo triste es que muchas veces nosotros somos así también y no nos damos cuenta. Tenemos ese aura de actúo perfectamente, ¿verdad? Ahora, ellos pensaban que la adoración de Dios no tenía nada que ver con la situación en la que se encontrase el adorador con su hermano. Ellos podían haber sus pensamientos llenos de rencor, de odio, y estar allí alabando a Dios. Ahora, los que escuchaban las palabras de Jesús tenían conocimiento de los mandamientos. Ellos sabían que el sexto mandamiento dice, no matarás. Y al igual, ellos sabían la consecuencia de violar este mandamiento. En Números dice que cualquiera que matare a su prójimo, si había suficientes testigos, también debía morir. Y eso era una ley que ellos tenían. Si alguien mataba a otra persona y habían testigos, también iba a morir. Pero como hemos visto, el sistema de enseñanza de los escribas se limitaba a la parte externa del texto. Si no cometía homicidio, privando literalmente de la vida a una persona, no había ningún delito. Y eso era parcialmente cierto. El problema es que ellos lo veían como, aunque mi corazón esté hirviendo de ira, y aunque lo mate en mi mente, si no he cometido el hecho, está todo bien. Por lo menos ellos pensaban así. Los maestros enseñaban que solo debía prestarse atención a los hechos y no a las intenciones. Les habían enseñado que estas intenciones carecían de importancia
mientras no se manifestasen en acciones penales. Y en la próxima semana vamos a estar viendo un caso similar con el adulterio. Ellos enseñaban que si no se consumaba el hecho de adulterio, aunque en la mente esa persona lo haya llevado a cabo, estaba todo bien, ¿verdad? Pero hoy no voy a entrar en eso. Ahora, en el versículo 22, Jesús complementa la enseñanza que se daba al pueblo. Como ya vimos en el versículo 17, Él le dijo, yo no he venido a abolir, a anular la ley, he venido a cumplirla. Él le dice ahora con autoridad, versículo 22, pero yo les digo, ustedes oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo, y esto no es que Jesús está introduciendo un nuevo mandamiento y no está desautorizando la enseñanza tradicional de que matar es malo. Lo que Jesús está haciendo es incluso llevarlo a un nivel más profundo. Esta expresión, yo les digo, aparece en cada uno de los 6 mandamientos que Jesús comunicó a la multitud que oía sus palabras. 22, versículo 28, versículo 32, en el 39, en el 44, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y no es que Jesús está aboliendo esto. Lo que pasa es que los maestros de entonces enseñaban al pueblo a temer las consecuencias que se desprendían al quebrantar los mandamientos de manera exterior, aquellos que eran visibles a los demás, pero Cristo estaba enseñando un alcance mayor que correspondía al pensamiento que Dios tuvo cuando dio su ley al pueblo por medio de Moisés. No se trataba de atemorizarse por las consecuencias que pudieran desprenderse en un juicio, en un tribunal humano, sino el temor de ofender a Dios en la intimidad del pensamiento y de las intenciones. Lo que el Señor enfatizaba era la actitud del corazón ante el inapelable tribunal de justicia de Dios, el cual no se conforma con acciones externas, sino que va más allá y juzga también las intenciones del corazón. Así que pasando al siguiente punto, ¿qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Vamos ahora a ver algo más allá de lo externo. Jesús da la interpretación y con ella el alcance del mandamiento según la intención que tuvo Dios al darlo. Ahora note que Él comienza incluyendo una emoción muy común, el enojo. Todo aquel que se enoje con su hermano. Y el verbo enojarse expresa una manifestación de ira hacia el prójimo. Es una ira que resulta del odio interno hacia alguien. Y el Nuevo Testamento desarrolla la afirmación de Cristo presentando el odio que se manifiesta en el enojo como una actitud contraria al amor y a la gracia de Dios. Como vemos en 1 de Juan 4:8, quien es incapaz de amar a su prójimo está manifestando que no ha conocido a Dios. Eso fue lo que fallaron en entender aquellos maestros, que la relación con Dios, ellos querían vivirla independiente a su relación con el prójimo. Y lo que Dios está enseñándonos es, no, si tú no amas a tu prójimo, no puedes decir que amas a Dios. Tu amor hacia Dios se manifiesta en la medida en que tú amas al prójimo.
Dicho de otro modo, quien ha conocido a Dios, esto es, quien tiene una relación real con Dios y participa en el amor de Dios, ama a su hermano a tal punto que es capaz de entregar su vida por su prójimo, porque ya Cristo lo hizo. Ahora una pregunta importante que dirán algunos, y entonces ¿es malo airarse? Porque al final todos nos airamos, ¿verdad? Unos más que otros. Pero al final todos tenemos esta emoción de la ira. O una actitud a veces de ira. Por eso es importante señalar que la ira en sí misma no es necesariamente un pecado, ya que puede ser una emoción natural y válida que surge en respuesta a situaciones injustas, dañinas o frustrantes. Y la misma Biblia reconoce la existencia de la ira en varias ocasiones. Incluso Jesús mismo experimentó ira en algunas situaciones, como cuando expulsó a los cambistas del templo. Pero lo que está advirtiendo aquí la Biblia es sobre los peligros de permitir que la ira nos controle y se exprese de manera destructiva o pecaminosa. Hay gente que habla de la ira santa como queriendo decir esa manifestación, y es cierto, cuando usted ve una injusticia y usted no reacciona, tiene que revisarse. Porque ante las injusticias se desprende esa impotencia en uno de querer que las cosas sean como debe ser. Pero si esa ira te lleva más allá, ya tú no estás obrando la justicia de Dios. La ira puede llevarnos a pecar si nos lleva a actuar de manera violenta, vengativa, desconsiderada o injusta hacia los demás. En Efesios capítulo 4, en los versículos 26 y 27, se nos insta a no pecar en nuestra ira y a no dar lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Y el énfasis tiene que ser en eso. No peques en tu ira. No deje que la ira te consuma. Lo que vemos en la enseñanza bíblica es que la identificación con Cristo exige al cristiano un estilo de vida de amor, lejos del odio, lejos del rencor contra el prójimo y mayormente contra su hermano. Escuche bien lo que voy a decir, porque esto suena duro, pero es una realidad. Quien no ama a su hermano debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Si tú no eres capaz de amar a tu prójimo, tienes que preguntarte, ¿yo he nacido de nuevo de verdad? Y si te das cuenta y tú dices, sí, yo he nacido de nuevo, entonces tienes que obedecer la palabra. El enojo contra el hermano es pecado. El doctor Lacueva lo expresa de esta manera, o dice lo siguiente. El enojo es una pasión natural. Hay casos en que es legítimo y laudable, pero cuando nos enojamos sin causa, es pecado. Cuando surge sin que exista una provocación justa, cuando nos enojamos por suposiciones sin fundamentos o por afrentas triviales que no merecen respuesta, cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva, no solo es vano, sino que hace daño. Mientras que
si en alguna ocasión nos enojamos, debería ser para incitar al ofensor a arrepentirse e impedir así que vuelva a ofender. Cuando sobrepasa los debidos límites, cuando va acompañado del ultraje y de la frase maliciosa, cuando tratamos de herir en lo vivo a quienes se van a resentirse en ello, todo esto es un quebrantamiento del sexto mandamiento, pues quien se enoja en este modo llegaría a matar si pudiese o se atreviese a ello, ya que está dando los primeros pasos en esa dirección. Eso es tremendo. Déjame preguntar de nuevo, ¿usted ha matado a alguien? Puesto de esa manera, yo me tengo que confesar, ¿verdad? ¿A cuánta gente uno le ha hecho daño en la mente? Ahora, avanzando en el pasaje, podemos ver que el siguiente paso es el insulto personal. Aquel que se enoja dentro de sí contra su hermano, pasa luego a proferir palabras hirientes contra él, llamándole necio. La palabra usada en el original es raká, un término griego que equivale a insensato, necio, imbécil, que expresa la idea de alguien alelado, escaso de razón o perturbado de mente. Y llamar raká al hermano equivalía a expresar una actitud de profundo desprecio contra la persona. No es que si usted, ay muchacho, tú sí eres necio. No está hablando de eso. Está hablando que cuando una gente se enojaba y le decía necio, era una manera despectiva de referirse a su prójimo, era una manera de menospreciar a la otra persona. Cuando yo estaba en la escuela, en aquel momento aparecieron unos insultos medio raros que hoy en día serían hasta jocosos. Mira tú, vive lejos, come a veces, barriga verde. Algunos se ríen porque saben, ¿verdad? ¿Lo oyeron? Ahora, llamar necio en este contexto era decirle, tú eres alguien inservible. Tú no tienes valor. Porque cuando nos enojamos empezamos a ver al otro así, sin valor, sin dignidad. Y en las expresiones que usamos se los hacemos, queremos que lo sepa. Cuando existe esa actitud en el corazón, puede que no pare ahí. El que odia a su hermano ahora pasará no solo del insulto, porque ese primer paso del insulto queda reducido entre las dos personas, pero ahora pasa a la difamación, que es mucho más grave, porque ahora no solo se queda entre ellos dos, sino que empieza a difamar, a hablar con otros, a dañar la imagen de esa persona con otros. La palabra fatuo, mencionada ahí por Jesús, es un término fuerte que pudiera equivaler también a canalla, una persona malvada y de mal proceder. Es querer hacer ver ante los demás que esa persona es lo peor de lo peor. Difamar a un hermano es un pecado grave. De hecho, la Biblia aborda el pecado de la difamación o la calumnia de varias maneras y con varios principios éticos. Por ejemplo, Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Santiago 4:11 y 12, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y la juzga.
Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Samuel Pérez Millos dice: el que difama comete homicidio en el sentido de quitar la honra o la moralidad a la persona difamada y con ello destruye su reputación y su vida. Hoy en día que existe la cultura de la cancelación, ¿ustedes han visto personas que se habla hoy en día del homicidio tecnológico? Cuando una gente la difaman por las redes, la cancelan, que ya no quieren darle trabajo en ningún lado porque lo deshonraron. Así hacemos muchas veces. Hablamos tan mal de un hermano que le quitamos su honor. Usted no lo ha matado físicamente, pero ha cometido pecado delante del Señor. Así que, mis hermanos, la Biblia condena la difamación y la calumnia como actos pecaminosos que son contrarios al amor, a la verdad y a la justicia. Nos enseña a usar nuestras palabras para edificar y animar a los demás, y nos llama a ser cuidadosos con lo que decimos para evitar dañar a otros con nuestras palabras. Llegando a nuestro último punto, vamos a ver ahora cuál es el paso de la ira a la reconciliación. En los versículos 23 al 26 encontramos esto, la reconciliación. Los judíos estaban acostumbrados a llevar ofrendas al altar en el templo como parte del sistema de sacrificio establecido por la ley de Moisés. Ellos, ¿verdad?, parte de lo que hacían era llevar una ofrenda, un sacrificio, a veces un animal, para ser ofrecido en sacrificio. Y sabedor de esto, al decirle que dejen sus ofrendas en el altar, Jesús enfatiza la importancia de la reconciliación antes de acercarse a Dios en adoración. Y él utiliza este ejemplo. Si tú vas a ir al templo y vas a llevar tu ofrenda, que es como la adoración a Dios, mira, eso es bueno, eso es importante, pero hay algo aún mayor. Deja esa ofrenda ahí. Y antes de tú ofrecer ofrenda a Dios, ve y reconcíliate con tu hermano. Y le voy a preguntar, ¿qué es más fácil? ¿Venir al culto y cantar y levantar la mano cuando estamos todos cantando? ¿O ir donde tu hermano y decirle, mira, yo te ofendí, perdóname? Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta humillarnos delante del otro. Pero Jesús le está diciendo, mira, deja esa ofrenda ahí. Antes de tú ir el domingo al culto, si tú te acuerdas que tú ofendiste a tu hermano o tu hermano te ofendió a ti, ve y arréglate con tu hermano. Ve y soluciona ese problema. Pide perdón o perdona. No deje que esa ira te consuma. No vayas a pretender estar bien delante de los demás sabiendo que está mal delante de Dios. Y si usted lee bien el pasaje, va a notar que Jesús no solo insta a que el ofensor arregle las cosas, sino que lo insta a que lo arregle lo antes posible. Mira, antes que él vaya en el camino a ponerte una demanda, arregla eso.
No, está bien, yo lo voy a arreglar la semana que viene. No, de inmediato. Si te das cuenta que ofendiste o si tú estás ofendido, ve, soluciona, pide perdón, perdona. Como dice ese antiguo coro, amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Sí se lo saben, ¿verdad? Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Y en una parte de este coro dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Verdad? Dios no oye esa oración. Mis hermanos, si de por sí el enojo nos hace ya culpable delante de Dios, lo cual ya, eso es lo máximo, porque acarreo el juicio eterno, solo como algo extra, permítame brevemente mencionarle algunas de las consecuencias del enojo. Daño emocional. El enojo intenso y prolongado puede causar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas emocionales. Puede afectar negativamente la salud mental y el bienestar emocional de la persona. Puede causar problemas de salud física. La ira crónica se ha relacionado con una serie de problemas de salud física como la presión arterial alta, enfermedades cardíacas, trastornos digestivos, problemas con el sueño, deterioro de las relaciones interpersonales. El enojo puede dañar las relaciones con amigos, familiares, colegas y otras personas. La expresión inapropiada de la ira puede provocar conflictos, resentimientos y rupturas en las relaciones. Uno puede llegar a tener una amargura que te impide disfrutar la vida por ese enojo que tienes en el corazón. Aislamiento social. Las personas que experimentan ira crónica o expresan enojo de manera inapropiada pueden alejar a los demás y volverse socialmente aislada. Eso solo son algunas de las consecuencias. Solo lo estoy mencionando porque ya hemos visto la principal. No estoy honrando a Dios, estoy en pecado, no estoy cumpliendo con la ley de Dios. Eso es lo principal. Pero mire y todavía hay muchas otras consecuencias que se desprenden de vivir con un corazón enojado. Así que mis hermanos, ya para ir concluyendo, no es suficiente con cumplir con los mandamientos de manera externa. Cuando en nuestro corazón guardamos odio, enojo o rencor, somos culpables delante de Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, reconoce tu necesidad de Cristo. Ríndete a Él, arrepiéntete delante de Dios. Reconoce que necesita el Evangelio más que nada. Necesita a Cristo. Permítame concluir con 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, procura practicar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ya no lo voy a volver a explicar, es lo que acabamos de explicar. Ellos se enfocaban en lo externo, mientras que Jesús le está demandando desde el corazón. Ahora, vivir o practicar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, es solo posible por medio del Evangelio. Cuando acepto a Cristo en mi corazón, cuando reconozco que yo no puedo, que mi justicia es insuficiente, necesito entregarme a Cristo. No te conformes con guardar la ley de manera externa.
No intentes ganarte el favor de Dios tratando de cumplir por tu cuenta las exigencias de la ley. Después del primer Adán, solo hubo uno capaz de cumplir las demandas de la ley. Se llama Cristo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que por medio de la obra que Él hizo, ahora su justicia es contada en favor de todo aquel que cree en Él. Así que cuando vengo ahora delante de Dios, no es presentando mi justicia, es diciéndole, he depositado mi confianza en Cristo para que su justicia cuente a mi favor. Si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, si tú todavía no has reconocido que lo que más necesitas es a Cristo, es un día para que diga, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida. Quiero confiar plenamente en ti. En segundo lugar, prioriza la reconciliación. Prioriza la reconciliación. Antes de presentarnos ante Dios en adoración, es importante asegurarnos de que nuestras relaciones con los demás estén en orden. Y esto significa buscar la reconciliación y la paz con aquellos con quienes tenemos conflictos, perdonando y pidiendo perdón. Puede ser que tú estés cargando con enojo por mucho tiempo. Si has estado airado, enojado, si has estado con amargura en tu corazón, si alguien te ha hecho daño y tú no has perdonado, si has ofendido y no has ido en busca de perdón, no esperes más. No esperes más. No sigas guardando rencor o enojo en tu corazón. Libérate del peso de la amargura al reconciliarte con tu hermano. Una adoración que sale de un corazón no reconciliado es una adoración que no agrada a Dios. Mira, si no sabes cómo acercarte a tu hermano, si no puedes, si te da vergüenza, si te cuesta, busca ayuda, busca a alguien que vaya contigo, pero libérate del peso. Pide perdón, arrepiéntete, perdona, procura esa reconciliación. Por último, evita el juicio y el desprecio hacia los demás. Jesús nos advierte sobre el peligro de menospreciar a los demás con nuestras palabras y actitudes. No te sientas superior a nadie. Cada ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El valor de la persona, en primer lugar, depende por eso. Cada ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, merecen ser tratados con dignidad, con respeto. En lugar de juzgar y condenar a los demás, debemos mostrar amor, compasión, respeto hacia ellos, reconociendo esa dignidad que Dios le ha dado. Así que no menospreciemos a nadie, mis hermanos. Podemos tener diferencia con los demás, podemos estar de acuerdo o no con la forma de vida de los demás, pero eso no equivale a que tú menosprecies al otro, a que tú lo trates como si tuviera menos valor. No. Evitemos el juicio y el desprecio hacia los demás. ¿Qué más? Vengamos al Salvador, vengamos a Cristo. Es lo que necesitamos. Por nuestra propia fuerza no lo podemos lograr. Por nuestra propia justicia no lo podemos lograr. Pero gracias sean dadas a Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vivió la vida perfecta que demanda la ley y la hace contar en favor de todo aquel que cree en Él. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie.
Y por favor evalúe, piense. Si tiene que pedirle perdón al Señor ahora mismo, pídale perdón. Y si al salir de aquí todavía hay cosas en las que necesita pensar, meditar, si hay alguien donde tienes que ir a pedir perdón o a perdonar, no esperes más. El Salmo 103 nos recuerda que el Señor no nos ha tratado a nosotros como merecen nuestros pecados. Y eso es lo que hace el perdón. La pregunta no es si el otro merece ser perdonado. No es un asunto de que merezca o no. El perdón no toma en cuenta si el otro merece ser perdonado. Perdonar es dar gracia. No lo merece, pero yo te estoy dando gracia. Es lo que hizo Cristo. Cuando lo que merecíamos era condenación, de tal manera nos amó que dio a su Hijo para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida. Señor, en esta hora, aquí estamos, sabedores que por la ley no es suficiente. La ley nos muestra cuán necesitados estamos de Cristo. La ley nos hace ver cuán cortos nos quedamos en cumplir el estándar tuyo, Señor. Pero gracias sean dadas a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por perdonarnos, por el Evangelio, la buena noticia de que en Cristo Jesús todo el que cree es perdonado. Y ya no hay condenación, porque ahora la justicia de Cristo cuenta a nuestro favor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, perdónanos y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Oh Señor, y ayúdanos a recordar ese amor tan grande con que tú nos has amado. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.